Hola, bienvenidos a otro tutorial más de F. Muñoz Tutoriales. Bueno, feliz año nuevo. Esta vez vamos a entrar con el modelado a partir del Volume Builder. Dicho en castellano, Volume Builder. Lo podéis encontrar en la paleta vertical de la derecha y es esta serie de iconos. Básicamente vamos a quedarnos con dos, el constructor de volumen y el generador de malla. Ya sé que queréis empezar ya de primeras, pero vamos a ver primero un poquito de teoría, aunque sea muy corta, en la que vamos a ver que el constructor de volumen lo que genera es una forma que realmente no es poligonal, son una cosa que se llaman voxels, y cuando el constructor de volumen lo metemos dentro de un generador de malla, entonces generamos la malla. El constructor de volumen vais a ver que es una cosa muy chula, que puede generar formas que parece que ya están hechas de una pieza o soldadas. Que sepáis que tiene ciertas limitaciones, como que por ejemplo os encontraréis modelos muy pesados que luego habría que intentar optimizar de alguna forma y que para animación es posible que igual tuvierais ciertos problemas. Entonces es importante saber que sí que es un modelado interesante, sobre todo para el diseño industrial, pero que luego ojo con lo que hagáis con él. Tenemos una escena, tenemos una serie de elementos, voy a ocultarlos para que los veáis uno a uno, para que veáis que lo único que hacemos es poner un tubo con otro tubo, más otro tubo, otro cruzado y otro que está puesto al final de él. No necesitamos construir de una pieza los elementos ni generar la geometría. Solo tenemos que pulsar una vez para que aparezca el constructor de volúmenes y digamos que el volumen base lo pondremos y sí que la jerarquía será importante, pero ya dentro del constructor de volumen. Vamos a verlo ahora. Vamos a arrancar con el primer objeto, en este caso nos da lo mismo cuál sería el primero y cuál es el último. Vamos a colocar ya directamente todos los objetos porque realmente no tiene mucho misterio esta pieza. Los arrastramos y cuando seleccionamos el Volume Builder, fijaros lo que ocurre, estos son los voxels. Cuando vemos dentro de los atributos en la pestaña de objeto, el orden de los objetos, podemos activarlo o desactivarlo y su orden lo podemos cambiar de forma diferente al que tenemos en la escena. Por ejemplo, tubo 2 encima de tubo 3 y vais a ver que no afecta en el gestor de objetos. Pero sí, aquí sí que tiene importancia. Esto es como deciros, como en Illustrator cuando hacemos unas operaciones de booleanos, de sumas y restas, intersección, división, exactamente podemos hacer lo mismo. Mientras todos estén en unión, van a unir, van a ser un solo objeto y cuando tengamos la opción de intersección va a crear la forma interseccionada entre los elementos. Para que lo veáis mejor vamos a bajar el tamaño del voxel. Mucho ojo con el tamaño del voxel porque si os pasáis de bajar mucho vuestro ordenador se puede quedar congelado o ir muy lento, o sea que tener cuidado con los valores que introducís. Y aquí estamos viendo lo que ocurre entre que un elemento suma y otro intersecciona. Vamos a dejarlo todos en unión y veis el resultado. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que estos elementos que están aquí participando y formando parte, independientemente como son objetos paramétricos en este caso, los podemos seguir cambiando mientras vemos el resultado. Vale, hasta ahora no vemos nada del otro mundo. De hecho, si hacemos un control R y renderizamos no vamos a ver nada porque no es un objeto como tal. Es simplemente una representación exactamente en eso, en voxels. Antes de que construyamos en Volume Builder, os recomiendo que trabajéis de esta forma y con unos valores no demasiado bajos, a no ser que estéis buscando un detalle determinado, porque mientras más alto sea el valor, mientras veáis la forma, más cómodo vais a trabajar y más rápido va a ir. En cuanto bajemos el tamaño del voxel y creemos ya la malla, va a ir todo mucho más despacio. O sea que a veces está bien desactivar o aumentar los valores para poder movernos con suavidad. Lo voy a hacer yo aquí. Lo único que necesito para que esta malla funcione un poquito es, primero, utilizar una etiqueta de suavizado, que es este dibujito de la plancha que veis aquí. La etiqueta de suavizado donde esté va a afectar, por lo tanto voy a ponerla encima de todos los elementos y voy a asegurarme de que su valor ahora mismo sea un poquito más suave. Ahí lo veis. ¿Veis lo que produce? Produce un suavizado y en este caso el suavizado que nos interesa es el de la unión de los elementos y así parecerá que esta forma está soldada. ¿Veis el poligonaje de los objetos? En este caso no es problema, podemos seleccionarlos todos a la vez y decirle que los segmentos en rotación amplíen y en vez de 16 por defecto que tengan 64. Voy a volver a seleccionar el constructor de volumen y en suavizado voy a aumentar un poquito más ese valor. Bajo la pestaña, ahí tendría el objeto y ahora para ver ya, una vez que más o menos tengo la idea, ahí es cuando voy a crear el generador de malla. Voy a hacer el constructor de volumen, el Volume Builder, voy a hacerlo hijo del generador de malla y aquí ya vamos a tener un objeto que si renderizamos ya se va a empezar a ver. Si mostramos sombreado o grau de líneas, en mostrar en la vista vais a ver ya que tenemos un objeto con bastante poligonaje.
Como se ve demasiado suavizado, ya sí que lo que podemos hacer en este caso es que suavizar no nos va a ayudar mucho más. Podríamos intentar bajar la distancia del voxel en este caso. Bajando la distancia del voxel nos lo va a suavizar un poquito menos. Vemos que aún así nos está haciendo ahí unos pequeños... Porque realmente los voxels es como una especie de cuadriculado. Entonces lo que vamos a usar es en el constructor de volumen un valor menor de 5. Vamos a bajar a 3. Vamos a renderizar, vamos a bajar incluso a 2. Ahora ya cada vez que bajemos un nivel más le va a ir costando más hacer el cálculo y vamos a ver si aumentamos un poquito el suavizado. Y jugamos con estos valores. Cada vez que lo hagamos va a estar calculando, cada vez que cambiemos el valor, ya veis que cuando estamos metidos dentro del generador de malla, ya sí que se genera una malla con un montón de poligonaje. Fijaros aquí, ya tenemos un elemento muy interesante. Cada vez que toquemos un valor va a hacer un cálculo, por lo tanto sería interesante que si no queremos que esté calculando todo el rato, lo que vamos a hacer es apretar este botoncito de aquí que pone crear una capa de caché. El caché es un cálculo que hace, bajamos y le decimos que lo calcule. Y entonces ya sí que podremos movernos y digamos que de alguna manera esto lo ha convertido en un objeto de malla. Pero fijaros lo que pesa. Este es otro ejemplo, un dado. Lo que tengo yo creado es el cubo. Y con los clonadores he hecho las formas. Tengo un clonador para hacer el número 6, otro número 3 y tengo una esfera para el número 1. Voy a crear un constructor de volumen, voy a hacer el cubo hijo y voy a meter los números dentro del objeto. En este caso sí que me interesa que el cubo 1, que voy a llamarlo ya para que se diferencie, lo voy a llamar dado, esté debajo, porque los demás van a interactuar con él. Eso quiere decir que lo que ahora sí que me interesa es que fijaros que he metido un clonador y lo que voy a hacer es decirle que esté en modo sustracción. Voy a bajar el tamaño del voxel a 3 y fijaros qué cosa más interesante. Es más, podemos darle un punto y utilizar esa acción que tenemos también de interseccionar, donde vamos a meter esta última esfera, que es más grande. Selecciono una esfera y le voy a decir primitiva perfecta. Y la esfera otra también. Hay dentro de los clonadores hay esferas, pero no me lo permite porque lo trabaja como un objeto clonador. Una vez que le digo que la esfera es primitiva perfecta, ya no necesito darle más polígonos a la esfera para que la tome como tal y la interprete. Esa última esfera, que es la esfera grande, le voy a decir que en vez de en unión o sustracción esté en intersección. Y fijaros qué cosa más chula, porque si ahora la modifico en escala, va a estar cortando mi dado. Qué chulo. El siguiente paso, una vez que tenemos ya más o menos nuestra forma básica, meterlo en un generador de malla y ahora sí que si hacemos un control R, renderizar. ¿Vemos muy pixelado? Vamos a intentar trabajar con esa etiqueta de suavizado. Esa etiqueta de suavizado vamos a intentar no hacerla muy fuerte. Lo que queremos es que no se vea. Y otra cosa que también podemos hacer es en el generador de malla de volumen, vamos a ver mostrar sombreado grout. Aquí sí que tenemos una opción de optimizar que es en las zonas planas intentar que haya menos poligonaje. Y eso lo hacemos poniendo en el valor adaptativo del generador de malla en objeto el valor 0,001. Fijaros que consigue reducir el poligonaje en zonas planas, por lo que el objeto se reduce bastante en peso. Y por último vamos a pasar a la botella, un elemento más complejo. Esta botella os la voy a compartir en el enlace, en la base del vídeo, para que os lo podáis descargar y podáis analizarlo y jugar con ella. Esta botella, basado en algunos tutoriales que yo también he visto por internet, la verdad es que no es muy original, pero me parece muy interesante porque sí que vemos las sumas y los cortes y vamos a ver cómo está hecha la botella en sí. Este bote tiene toda esta serie de elementos. Tiene un generador de malla solamente para el tapón y otro generador de malla para el volumen. Este sistema ya es un poco más complejo. Para que lo veáis y lo podéis analizar, lo que ocurre cuando veáis que no podéis interactuar con los objetos es que lo que tenemos es una capa de caché. Vamos a limpiarla para que nos permita editar todos los elementos. Voy a pinchar en este icono que tenéis aquí en atributos para crear una ventana nueva. Voy a eliminar todos los objetos para que veamos viendo de uno en uno qué es lo que hay y lo que estamos haciendo. En un principio, nosotros lo que tenemos es el bote. Voy a ocultar la tapa. Oculto el resto de los elementos y me quedo con lo siguiente. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo un entorno que lo he hecho con una spline. Si desactivo el torno, esa es la spline que me encuentro. Creo una forma básica. La única opción que le he dicho diferente de otros elementos es que tengo optimizar y cerrar agujeros. Cuando he creado el torno, voy a desactivar el constructor de superficie
La spline que yo he creado es con un agujero arriba, pero como va a tener un tape, no se ve. Entonces, para poder hacer restas, porque hacer restas de volumen, yo necesito que el objeto esté cerrado. Aunque yo tenga una spline abierta, cuando creo este torno y tengo ese hueco en la botella, yo le puedo decir al torno, seleccionándolo, que optimizar y cerrar agujeros. Voy a activar otra vez el constructor de volumen para que lo veáis cómo sella el objeto y lo cierra. Y al estar cerrado me va a permitir hacer sumas y restas booleanas. Ese clonador que tengo aquí, de unión, es este clonador de aquí, que lo que me hace es, he creado simplemente unas pelotillas, voy a bajarlas para que las veáis, con un clonador radial. Colocado en el sitio y añadido en sumar, se va a sumar a la malla. Luego al suavizarlo, se va a quedar todo más conectado. El siguiente que tenemos es un círculo. Ese círculo, vamos a dejarlo calcular. Ahora mismo está calculando. Ahí está. Ese círculo es un corte que he hecho aquí. Simplemente como ejemplo, lo que he hecho es, y lo más interesante es que es una spline. He creado una spline y la spline, cuando la seleccione, en sus opciones del objeto, dentro del volumen builder, del constructor de volumen, cuando yo seleccione ese spline, va a tener un radio. Eso quiere decir que tiene ya un grosor. Y yo puedo decir que esa spline tenga un grosor dentro del volumen y que sume o que reste. Esto es muy interesante. Y la densidad será en cuántos círculos se transforma, porque realmente es como si se convirtiera en una hilera de círculos. Vamos a verlo si lo pusiéramos en unión en vez de en sustracción para que lo veáis mejor. Fijaros cómo voy a bajar la densidad a 0,01. Y realmente lo que transforma el constructor de volumen, las splines, es en una serie de esferas perfectas que atraviesan la spline. Por lo tanto, si le doy un radio, van a sumar o restar a la forma. Otro paso, el siguiente que hago, ese corte que hay arriba de la botella, tengo también un clonador. Ese clonador tiene unos cubos. Esos cubos, cuando están restando, en modo sustracción voy a activarlos, hacen los cortes. ¿Vale? Esos cortes de ahí. Los desperfectos que se ven en las esquinas, igual para un objeto os puede interesar, para un objeto desgastado, pero en este caso el suavizado hará que eso se perfeccione. La siguiente circunferencia, que es una spline realmente que he editado, vamos a verla, en forma, es una spline que le he añadido puntos, la he deformado y en modo sustracción, con un radio de 30, es el que está haciendo el corte alrededor de mi botella. Luego tengo esta opción que la puedo sacar del menú de suavizar ese SDF, que es dilatar y erosionar, que lo que va a hacer es darle grosor, ensanchar o encoger la forma. En este caso la he ensanchado un poquito. Y por último he cogido mi logotipo y lo he extruido, lo he proyectado de frente a mi botella para colocar el detallín y ponerlo como relieve saliente para que veáis cómo podemos poner también detalles. Más un suavizado final que le añade un poquito de suavizado a todo, ya que el logotipo sin ese suavizado se veía un poco pixelado. Por último ya solamente queda el tapón de arriba, que es bastante más sencillo, en el que tenemos también 3 elementos que se suman, en el que tenemos 2 cilindros y el logotipo también. ¿Vale? Pero ya simplemente en spline. Esto es una forma de spline que al sumarse hace la forma. Y este es el resultado. Espero que os haya gustado. Tenéis la escena de descarga ahí en el pie. Un saludo y hasta la próxima.